damos la más cordial bienvenida y le damos la palabra al senador Héctor Vasconcelos. Muy buenas tardes a todas y a todos. Maestra Nora Goris Mayán, secretaria general de la FE Zacatlán, ingeniero Carlos Rojas Gutiérrez, coordinador del Centro de Estudios Municipales y Metropolitanos, doctor David Morales González, jefe de la División de Ciencias Socioeconómicas, maestra María Guadalupe Martínez Franco, coordinadora del programa político. Y desde luego le enviamos un muy cordial y afectuoso saludo al señor director, a don Manuel Martínez Justo, al doctor Martínez Justo, quien por diversas circunstancias no puede estar físicamente con nosotros. Pues amigas y amigos todos, empiezo por agradecer, estoy de verdad muy agradecido por haber sido invitado para clausurar con esta plática la 18ª Semana Académica de Relaciones Internacionales que organiza la División de Ciencias Socioeconómicas de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. En un principio yo pensé que esta tarde íbamos a abordar principalmente el tema de la guerra en Ucrania, esta crisis tan importante que estamos atestiguando en esta época, pero luego tuve información adicional y se me pidió que abordáramos también en términos generales la política exterior de México. Entonces, yo pienso que podemos empezar por una breve, sucinta discusión sobre lo que constituye hoy día la política exterior de México, y en ese contexto podemos después hablar de la situación en Ucrania. Como todos sabemos, la política exterior de México se enmarca en 7 principios que están enunciados en la Constitución Política de México. Y aunque estos principios son muy conocidos, me imagino que prácticamente todos los presentes los conocen y han leído su ubicación en la Constitución de la República numerosas veces, quiero listarlos porque en particular para este gobierno esos principios constitucionales son de una importancia medular. Entonces se trata, como decía, de la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. En México, como en muchos otros países, la política exterior es una facultad del presidente de la República más que de cancilleres o de cualquier otro poder de la Unión. En el caso del presidente López Obrador, el principio normativo de no intervención ocupa un papel muy especial. Desde que inició su mandato, dejó claro el presidente que México no influiría en asuntos que corresponde resolver a otros estados soberanos. Para él, resulta particularmente importante respetar a otros gobiernos extranjeros con el fin de que éstos respeten los asuntos que competen exclusivamente a México. Pienso, ya para entrar
en una descripción muy breve y muy sucinta, repito, de la política exterior mexicana en este momento, pienso que aproximadamente entre el 60 y el 75% de nuestra política exterior está relacionada con los Estados Unidos de Norteamérica. En los últimos 3 años hemos convivido con 2 administraciones estadounidenses diametralmente opuestas. Como todos sabemos, hubo la administración del presidente Trump, del Partido Republicano, y hoy tenemos en Estados Unidos un presidente demócrata, pero además de esa diferencia partidista, existen distinciones entre ambos mandatarios que tienen que ver con lo que don Daniel Cosío Villegas llamaba el estilo personal de gobernar, por decirlo menos. Existen idiosincrasias distintas, personales, objetivos diferentes de los 2 últimos gobiernos norteamericanos. En fin, se trata de 2 gobiernos estadounidenses que con frecuencia han expresado incluso posicionamientos opuestos. En ambos casos hubo quienes pensaron que nuestras relaciones serían de enfrentamiento en ambas ocasiones. Estos críticos y comentaristas y académicos se equivocaron, pues tanto con el presidente Trump como ahora con el presidente Biden, el presidente López Obrador ha mantenido un diálogo amistoso y no solo eso, productivo, en mi opinión. No puedo dejar de comentar que la relación con Estados Unidos implica históricamente problemas y desafíos, pero al menos en áreas prioritarias, México mantiene hoy día una comunicación al más alto nivel y un arduo trabajo de los equipos diplomáticos de ambas naciones, y pese a todo hemos dado pasos constructivos en la relación bilateral. Desde luego, el resultado quizá más preciso, más evidente de esta relación viable que hemos tenido con las dos últimas administraciones norteamericanas está representado por la consecución del TEMEC, del nuevo Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá, ¿no? Uno de los temas más importantes para el presidente López Obrador en nuestra relación con los Estados Unidos es el migratorio. Aproximadamente más de 30 millones de mexicanos de distintas generaciones viven en aquel país. Hoy, nuestra red de más de 50 consulados en Estados Unidos opera como una enorme defensoría de los derechos de nuestros paisanos. Y aquí hablo en términos generales. Desde luego hay casos aislados donde en algún momento dado, en algún consulado, no se prestan los servicios con la eficacia que uno desearía, pero yo creo que en términos generales esta red consular, que por cierto ningún otro país en el mundo tiene en otro país, es un caso muy particular el de México en Estados Unidos, en términos generales creo que esta red consular funciona para beneficiar a los mexicanos que viven en Estados Unidos. Naturalmente, una relación tan profunda como la que existe entre México y Estados Unidos implica siempre problemas y retos. Algunos de ellos son, por ejemplo, el tema de seguridad, de la seguridad y las inquietudes que los Estados Unidos tienen en este momento. Es otro ejemplo que es inevitable citar, las
la preocupación que hay en ciertos sectores de los Estados Unidos sobre la reforma eléctrica que propone el Poder Ejecutivo Federal, y a esto me referiré un poco más adelante. Estoy por el momento nada más tratando de señalar las áreas principales en que se ocupa la relación bilateral. Sobre la seguridad, es importante mencionar que la colaboración se daba hasta el gobierno mexicano anterior en el marco, sobre todo, de la iniciativa Mérida, un esquema de asistencia que inició en 2008 y contemplaba apoyo de Estados Unidos a México a través de capacitación y equipamiento policial. La administración que encabeza el presidente López Obrador ha superado esa forma de cooperación y ha dado pie a diálogos de alto nivel en materia de seguridad que derivaron en el llamado Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad. Este consiste en un marco de cooperación integral que contempla inversión en el concepto de la drogadicción como un problema de salud pública, el combate al tráfico de armas y el uso de la inteligencia para desmantelar a las redes criminales. Aquí quiero referirme a la cuestión que ocupa tanto nuestra atención en estos días, la reforma eléctrica que ha sido propuesta por el actual gobierno. En las últimas semanas y días, todos hemos visto en las noticias que ha habido misiones de altos funcionarios norteamericanos que han visitado México, delegaciones empresariales que han expresado dudas y preocupaciones respecto de esta iniciativa presidencial. Desde luego el tema es amplísimo y tiene aspectos muy técnicos que merecerían una ocasión y un escenario particulares para poder ser analizados a fondo. Pero quisiera dejar en la mente de ustedes dos o tres ideas, yo creo que dos o tres hechos que explican, digámoslo así, esta iniciativa presidencial de reforma eléctrica. Para el actual gobierno se trata esencialmente de dos cosas: de un asunto de seguridad nacional que va más allá de lo puramente energético y de dar toda la importancia que merecen y fortalecer dos instituciones esenciales para la República, que son la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. Siempre dentro del proyecto del presidente López Obrador, desde hace por lo menos 15, 16, 17 años, desde su primera candidatura a la presidencia en 2006, él habló de la importancia fundamental para el país de recuperar estas dos grandes instituciones, Pemex y la CFE, que han jugado un papel determinante en la historia de México del último medio siglo, poco más. Y hay que decir, a mí me parece que no podemos omitir, decir que durante los gobiernos de los últimos decenios, estas dos grandes instituciones fueron descuidadas y yo diría más allá, hubo una intención, por lo menos de una parte de los tecnócratas que estuvieron en el gobierno, de disminuir su importancia, para algunos de desmantelarlas. Entonces, no se explicaría la reforma actual que propone el presidente sin la idea de fortalecer a estas dos grandes instituciones públicas. Y el hecho de que la electricidad sea una cuestión de seguridad nacional, pues es evidente. Por ejemplo, más adelante cuando hablemos de Ucrania, observaremos que parte de este conflicto tan complejo
es el hecho de que Rusia administra gas en particular a Europa, en particular, por ejemplo, a Alemania. Entonces, sí se convierte la generación y la distribución de la energía como la industria petrolera en elementos centrales de seguridad nacional. Ahora, con todo y la importancia que tiene, yo creo que este asunto de la reforma eléctrica es algo que en este momento ocupa muchísimo, está en el centro de la atención, ciertamente de los medios, pero eventualmente habrá un desenlace, cualquiera que este sea, y creo que esto ocurrirá pronto, en las próximas semanas, y ya volveremos, digamos, la atención hacia aquellos problemas que no son de un momento dado de la historia, de una circunstancia particular, sino que están presentes a lo largo y ancho de toda la relación bilateral con Estados Unidos, como el asunto migratorio, el asunto del crimen organizado, la relación económica y de inversiones, etcétera. Bien. Debo comentar aquí también que para el presidente López Obrador, el presidente López Obrador ha dado un papel especial a nuestra relación con América Latina, aprovechando sus 2 años en la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. México ha revitalizado su posición histórica en esta región, emprendiendo acciones concretas de cooperación con diversos países y contribuyendo al rediseño de la arquitectura institucional que se requiere para la nunca lograda, pero siempre idealizada, integración latinoamericana. Mi intención es ahora esbozar algunas cuantas ideas sobre el conflicto que se vive en Ucrania, la postura de México en torno a este conflicto y lo apremiante de reformar el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas a fin de que esta institución resulte relevante en este tipo de crisis. De modo que abordaré la cuestión de Ucrania en el contexto ya muy brevemente esbozado de los elementos que yo considero centrales de la política exterior mexicana. Estoy convencido de que la ucraniana es la mayor crisis internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial, es decir, desde agosto de 1945. Es también la primera vez en más de 7 décadas en que en Europa un país invade a otro país. Las guerras de los Balcanes en la década de los 90 del siglo pasado y los bombardeos de la OTAN en Serbia dejaron un grave precedente. Sin embargo, desde que las tropas nazis entraron a países independientes entre 1939 y 1944, no habíamos visto una movilización militar de esta magnitud en Europa. Uno de los aspectos fundamentales de este conflicto es su complejidad conceptual. Por un lado, Ucrania se considera a sí misma como un país independiente, democrático, con aspiraciones soberanas para relacionarse e integrarse a las estructuras políticas, económicas y militares de Occidente, es decir, a la Unión Europea y eventualmente a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Por otro lado, Rusia y particularmente el presidente Putin asumen a Ucrania como una provincia rusa, lo cual ha sido el caso durante una buena parte de la historia de Ucrania, hay que decirlo, ¿verdad? No es una postura enteramente arbitraria. Durante mucho tiempo, como lo voy a tratar de explicar en un momento,
Ucrania ha sido una parte integral de Rusia. El dilema conceptual de considerar a Ucrania como nación independiente o bien como parte integral de Rusia está en el centro de la crisis que hoy se vive. Para lograr una comprensión integral del conflicto, considero importante revisar la historia de esa región, así sea de manera muy sucinta, pues es en el desarrollo histórico donde podemos encontrar muchas de las claves para entender este conflicto. Podríamos remontarnos a los tiempos de Heródoto, pues fue en los trabajos del gran historiador griego donde se pueden encontrar algunas de las primeras referencias a los pobladores de las extensas estepas del este de Europa. Fue el mismo Heródoto uno de los primeros en referirse a la fertilidad de las tierras que rodean el río Dnieper, río que cruza la totalidad de Ucrania de norte a sur. Desde entonces, esa región tiene la reputación de ser el granero de Europa. Pero para no extendernos hacia un pasado tan remoto, considero útil considerar la propuesta de algunos historiadores de dividir la historia de Ucrania en etapas, en determinadas etapas. Las oleadas migratorias de eslavos y vikingos, la etapa medieval de los Rus, la Rus de Ucrania, las invasiones mongólicas, la conformación del Estado cosaco y su destrucción por el Imperio ruso, el surgimiento de los movimientos nacionalistas del siglo XIX y la Ucrania moderna que surge con la revolución bolchevique y que posteriormente alcanza su independencia en 1991. Las extensas estepas y bosques de lo que hoy conocemos como Ucrania, Bielorrusia y el mismo suroeste de Rusia nunca tuvieron fronteras precisas, sino que fueron en realidad espacios donde se dieron constantes interacciones entre pueblos de diversos orígenes y ocupaciones. Entre los siglos VI y IX, un grupo de tribus se establecieron en la región y probando su capacidad militar y sus habilidades agrícolas, lograron asentarse. Ese pueblo es hoy conocido como eslavos. La expansión eslava fue lenta pero constante y sentó las raíces étnicas de los países que hoy conforman la región. Por más de 1000 años, las oleadas migratorias han sido una constante en los territorios ucranianos. Posteriormente a los asentamientos eslavos, nuevos invasores llegaron desde las tierras que hoy conocemos como Suecia, Noruega y Dinamarca, es decir, los países escandinavos. Estos invasores eran los vikingos. Hoy la mayoría de los académicos considera que la palabra Rus tiene raíces escandinavas. Estos invasores, mezclando el comercio y la dominación local, se extendieron por 4 siglos desde Escandinavia hasta el mar Caspio. Después de la llamada Rus de Kiev, mezcla de eslavos y escandinavos, la historia de la región estuvo marcada por la inestabilidad. En el siglo XVIII, esas tierras fueron invadidas por los mongoles para posteriormente ser tornadas en parte por Lituania, en parte a Lituania y algunas finalmente anexadas por Polonia. A mediados del siglo XVII, los pobladores de lo que hoy conocemos como Ucrania se rebelaron al gobierno polaco
e instauraron lo que se conoció como el Estado cosaco. Este sistema de organización existió hasta mediados del siglo XVIII, cuando fue destruido por el Imperio ruso. Es obvio que durante ese periodo de constante disrupción se fueron gestando nuevas identidades culturales y una actividad económica particular. Por un lado, la región ucraniana, cercana al Imperio austriaco, comenzó a desarrollar instituciones políticas y económicas de características occidentales, tales como elecciones, parlamentos, partidos políticos, así como una nueva industria. En contraste, los territorios del este ucraniano estuvieron bajo la influencia de las instituciones autoritarias moscovitas y de estructuras económicas semifeudales. Esa división es todavía visible el día de hoy. Si bien el Estado ucraniano que conocemos hoy tiene apenas 30 años de existencia, fue en el siglo XIX cuando se gestaron los primeros movimientos nacionalistas que concebían una Ucrania soberana, independiente y con una identidad distinta a la de otras etnias cercanas. Como en otras regiones del mundo, las primeras muestras del nacionalismo se encuentran en Ucrania, en el arte y particularmente en la literatura. La presencia de una concepción nacional fue percibida por los bolcheviques durante el proceso de la Revolución Rusa. Fue el mismo Lenin quien condenó al régimen zarista por tener bajo su yugo a distintos pueblos. Los bolcheviques creían, como sabemos, y llevaron a cabo en la práctica, que la mayor amenaza a su revolución era el nacionalismo de la propia Rusia. Para ellos, es decir, para los bolcheviques, el internacionalismo proletario debería ser la fuerza central en la conformación de una nueva federación de repúblicas socialistas soviéticas. Sin embargo, después de la muerte de Lenin en 1924, el chauvinismo de la Gran Rusia de Stalin se impuso sobre el resto de las incipientes repúblicas socialistas. Es esta concepción de Rusia la que heredó el presidente Putin, una gran Rusia que se asume a sí misma como con el derecho de dominar las llamadas pequeñas Rusias. Como todos sabemos, la URSS hizo implosión en 1991. Con ese hecho terminaron 69 años en que Ucrania fue quizá la más importante de las repúblicas socialistas soviéticas, con excepción naturalmente de la propia Rusia. Como también sabemos, las repúblicas que alguna vez constituyeron la URSS decidieron por la vía del voto su nuevo destino. Ucrania eligió, a través de un referéndum en 1991, constituirse como un país independiente, con economía de mercado y un régimen político inspirado en los modelos occidentales. Más adelante, la nueva nación anunció su interés en una posible incorporación a la Unión Europea e incluso eventualmente a la Organización del Atlántico Norte. Esto sucedió al mismo tiempo que tanto la Unión Europea como la OTAN empezaban a expandirse hacia las fronteras y a la histórica área de influencia rusas. Dados los antecedentes históricos, resulta explicable que tales muestras de independencia respecto de la influencia rusa y tal surgimiento de una vocación pro-europea de Ucrania resultaran preocupantes
cuando no inadmisibles, para Rusia y muy particularmente para Vladimir Putin. Debo aludir aquí a otra característica de este conflicto que me parece determinante, y es el hecho de que esta es la guerra de una persona en particular. Recordemos que a la Segunda Guerra Mundial se le ha llamado la guerra de Hitler. Hay incluso un libro que se titula Hitler's War. En este caso podemos hablar de la guerra de Putin. No comparo al presidente Putin con Hitler, pero ambos personajes pueden ser relacionados por haber detonado conflictos de consecuencias impredecibles que no estaban determinados por circunstancias o situaciones inevitables o insostenibles, sino más bien por una visión, una Weltanschauung muy particular y subjetiva de la historia o la misión de un país en particular. Ambos, Hitler y Putin, por otra parte, menospreciaron los derechos que tienen otros países y las diferentes etnias y culturas a ser soberanas e independientes. El actual conflicto tendrá repercusiones profundas en la configuración del sistema internacional. Cualquiera que sea el desenlace, va a alterar el orden internacional que hemos conocido desde 1945. Y aquí ubico uno de los aspectos más graves de esta confrontación. El elefante en la sala que todos rehuimos nombrar, esto es, el riesgo de una confrontación nuclear. Las consecuencias de esta guerra ya se perciben en el sistema multilateral. El conflicto ucraniano ha dejado ver nuevamente la imperiosa necesidad de reformar a la Organización de las Naciones Unidas y principalmente la manera en que opera el Consejo de Seguridad de la ONU y la figura del veto que tienen unas cuantas potencias nucleares. Mientras la ONU siga operando como lo hace ahora, seguirá siendo una organización inefectiva para evitar o detener conflictos como el de Ucrania. Lo digo esto cuando por otra parte pienso que es una gran riqueza para la humanidad de cualquier manera contar con la ONU. No estoy haciendo una crítica en general a la ONU, sino a este aspecto particular del veto que tiene el Consejo de Seguridad y que impide que las decisiones de la Asamblea General de la ONU sean con frecuencia implementadas. El pasado mes de febrero tuve ocasión de estar en la Asamblea General de la ONU en el marco de los trabajos de la Unión Interparlamentaria y ahí hablé sobre la urgencia de reconstruir el Consejo de Seguridad y de eliminar el veto tal y como opera hoy. Evidentemente, y dada la magnitud y las implicaciones del conflicto ucraniano, se trata de algo que afecta a todas las regiones del mundo. Por esta razón, es importante que países como México hagan un esfuerzo para participar en la resolución del conflicto. Creo que esta es también una oportunidad para que nuestro país participe en la discusión indispensable para evitar el uso de armas nucleares en cualquier desenlace posible de este conflicto. Quisiera comentarles que a principios del mes de marzo pasado, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, en donde están representados los 8 partidos políticos presentes en el Senado, emitimos un pronunciamiento
en el cual recomendamos que México, a través de la ONU, presente un proyecto de resolución por medio del cual el Consejo de Seguridad demande a las partes involucradas abstenerse del uso de toda arma de destrucción masiva, lo que incluye desde luego a las nucleares, pero también a los armamentos químicos. De no hacerse los suficientes esfuerzos para evitar el uso de este tipo de armas, podríamos enfrentar como humanidad y en breve consecuencias devastadoras y sin precedente alguno en la historia. Otra repercusión en el orden mundial de este conflicto está representada por el enorme éxodo de refugiados que escapan del conflicto. Se estima que llegará a haber al menos unos 5 millones de refugiados. Esta movilidad masiva de seres humanos ejercerá una enorme presión sobre las fronteras de la Europa occidental, pero también tendrá implicaciones en el resto del mundo, pues los refugiados buscarán escapar a cualquier lugar donde encuentren refugio. Por esta razón y por todo el sufrimiento por el que transita el pueblo ucraniano, el pasado 30 de marzo, la mesa directiva del Senado emitió un pronunciamiento de beneplácito por la resolución de la Asamblea General de la ONU del 24 de marzo en solidaridad con el pueblo ucraniano. En el pronunciamiento manifestamos que en el Senado estamos hondamente preocupados por las violaciones a los derechos humanos que enfrenta la población civil de Ucrania. Esta región del mundo sufre una situación inaceptable independientemente de los orígenes, los motivos o los propósitos de la guerra. Al igual que el gobierno federal, hemos condenado la invasión rusa a Ucrania y conforme se prolongue el conflicto, rechazaremos todo acto de violencia y en concordancia con nuestros principios constitucionales de política exterior, nos pronunciaremos por respetar la autodeterminación de los pueblos, la proscripción del uso de la fuerza en las relaciones internacionales y la imperiosa necesidad de solucionar por la vía del diálogo todo tipo de conflictos. Amigos y amigas, estamos atestiguando uno de esos momentos decisivos de la historia, después de los cuales poco sigue igual. México debe incidir en las discusiones para reformar el Consejo de Seguridad de la ONU y debe pugnar porque en cualquier escenario resultante el uso de las armas nucleares y otros instrumentos de destrucción masiva sea proscrito. Muchísimas gracias y quedo a sus órdenes para cualquier pregunta, para conversar sobre estos temas a los que me he referido. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Pues muchas gracias, senador Vasconcelos. La verdad es que nos hizo un gran panorama sobre diferentes temas. Creo que importantísimo lo que nos señaló de la relación, de la importancia que tiene las relaciones internacionales de México, cuál es su política, cuál es la postura del actual gobierno sobre seguir siempre con esta máxima de la no intervención, pero sí la participación activa de México en propugnar por diferentes soluciones. Esta visión que se tiene también sobre el tema de la energía eléctrica
de esta ley que está ahorita y que se va a discutir, creo, ¿no?, en el Senado próximamente, y que todos los mexicanos conocemos y vamos a vivirla en su momento cuando se defina. Y me parece interesante conocer la postura del gobierno sobre la importancia que tiene para la seguridad nacional que esta ley se apruebe o que esta ley sea propuesta y modificada, ¿no? También la visión sobre este conflicto entre Ucrania y Rusia, que a todos los estudiosos que tenemos aquí de las relaciones internacionales, pues seguramente estarán emocionados de vivir la historia en el momento que ocurre, que ahora con esta época digital pues la tenemos muy presente, la estamos viviendo aquí, y ahora tenemos al senador compartiendo esta visión desde lo que están haciendo en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, que me parece estar muy cerca del conflicto y el poder entenderlo mejor. Qué interesante también para estos jóvenes que están aquí saber que cuando estudian la historia y el origen de los países y cómo van cambiando a través del tiempo, como nos lo narró, el entender el porqué de estos conflictos para poder hacer una propuesta y poder participar en las soluciones. Interesantísima esta narrativa histórica que nos hizo. Con esto yo quisiera abrir, que tengan aquí la oportunidad de preguntarle, no tenemos todos los días aquí a un senador con esta experiencia y que tan generosamente nos comparte su experiencia. Ahí tenemos ya la inquietud de un joven. Sí, preguntarle, senador, cómo se lidia, digamos, con Estados Unidos a la hora de negociar, digamos, desde la comisión que usted preside, cómo es lidiar con un socio y un vecino tan fuerte como es Estados Unidos frente a problemáticas internacionales como la que está sucediendo ahorita mismo en Ucrania y frente a, digamos, reformas que se están haciendo en México que también pueden, digamos, afectar intereses que pudiera tener Estados Unidos y que de pronto se tornaran algo incómodas directamente para el gobierno de Estados Unidos. Sería eso, senador. Sí, muchas gracias por la pregunta. En efecto, la relación con los Estados Unidos, yo diría que siempre a lo largo de toda la historia de México ha revestido características difíciles. Bueno, es evidente que nunca fue la relación más difícil que en el siglo XIX. Creo que es evidente, no necesito explicar por qué, ¿verdad? Pero siempre, siempre, y esto naturalmente tiene su origen en la disparidad en todos los órdenes, en la diferencia de poder de todos los tipos que hay entre los dos países. Todo el arte de la diplomacia mexicana y de una conducción adecuada de la política exterior en México, en buena medida depende de cómo lidiemos con esa realidad geográfica que es nuestra proximidad con los Estados Unidos. Se necesita un verdadero arte. Para citar uno de los ejemplos más recientes, recordarán ustedes que en junio, me parece que fue junio, y si no fue junio, fue julio del 2019, estuvimos a punto de tener una crisis mayúscula con el gobierno del entonces presidente Trump, cuando él amenazó, tengo que usar esa palabra, creo que es lo que ocurrió, con poner un arancel del 5% a las exportaciones mexicanas a Estados Unidos, lo cual hubiera tenido gravísimas consecuencias para la economía mexicana, como es obvio. Y sin embargo, evitamos que tal medida fuera adoptada por el gobierno norteamericano. Hubo negociaciones de semanas de una inmensa tensión. Nos trasladamos a Washington no solamente
los funcionarios de la Cancillería mexicana, sino incluso algunos legisladores en determinados momentos de la negociación para poder llegar a una solución, y se llegó. Es un hecho que los Estados Unidos no pusieron aquel 5% de aranceles a las exportaciones mexicanas. Ese es el primer ejemplo que me viene a la mente de tiempos recientes. Ahora estamos llevando a cabo también, no sé si la palabra es, no, la palabra no sería negociación, conversaciones muy importantes con el gobierno norteamericano para que entiendan las motivaciones que tiene el Poder Ejecutivo al proponer esta reforma eléctrica, algunas de las cuales ya traté de describir aquí. Pero viene al caso que les haga mención de algo que a mí me parece de una importancia primordial. En el tratado que tenemos ahora, comercial con Estados Unidos y Canadá, específicamente al inicio del capítulo 8, me parece que es el segundo o el tercer párrafo del capítulo 8, vienen unas cuantas líneas que explican y justifican todas las políticas del actual gobierno en materia energética. Dice allí, cito de memoria, palabras más, palabras menos, pero el sentido es con precisión el que voy a decir. Dice allí, México se reserva su facultad soberana de modificar sus leyes y su constitución en materia energética. Y esas palabras, que cubren cualquier legislación que pueda proponer el Poder Ejecutivo y eventualmente aprobar el Poder Legislativo, están firmadas y avaladas por el señor presidente de los Estados Unidos y el señor primer ministro de Canadá, puesto que ellos firmaron el tratado. Este parrafito, estas 2 o 3 líneas cruciales, verdaderamente medulares, han sido aprobadas por el gobierno norteamericano y el gobierno canadiense. Entonces, cada vez que tenemos discusiones en el Senado sobre temas energéticos, sobre reformas en materia energética, yo me paro y les recuerdo esto que estoy mencionando ahora. Entonces, los Estados Unidos difícilmente podrían reclamar, más allá de hacer preguntas, de pedir que se les detalle en qué consiste una reforma, difícilmente podrían oponerse a algo que está firmado por ellos. No sé si esto responde un poco, pero en efecto, para resumir, la relación siempre ha sido y siempre será no solamente compleja, como decimos los diplomáticos, sino difícil. A veces hay que llamar las cosas por su nombre. Es difícil, pero pues la historia de México ha sido la historia de sobrevivir a esa proximidad geográfica, y en muchos aspectos hemos incluso ganado ventajas de esta realidad que es nuestra relación geográfica. Gracias. Gracias, senador. A lo mejor por eso la narrativa del día de hoy, que decían que el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, había salido no muy feliz de la reunión con el presidente, a lo mejor le leyó el capítulo 8, no sé, y por eso no estuvo tan feliz, pero bueno, en la conversación, ¿no? Le dijo, ahí está, ¿no? Pues ustedes, todos ustedes no sabremos. Capítulo 8. Y a lo mejor le narró eso, ¿verdad? Bueno, tenemos un tiempo para una pregunta más, si nos la quieren hacer, no sé, por acá, acá está el micrófono. Gracias. Hola, buenas tardes a todos, a todas, senador. A mí me gustaría conocer su perspectiva sobre lo que podría ser una reforma efectiva para la ONU, específicamente para el Consejo de Seguridad. Es decir, en algún momento he llegado a escuchar incluso el término democratizar el Consejo de Seguridad. Usted mencionó, por ejemplo, que tal reforma podría incluso ir por suprimir el derecho de veto. Pero además de eso, ¿cómo cree usted que podría hacerse más eficiente la toma de decisiones dentro del Consejo de Seguridad en el siglo XXI,
y más precisamente en el contexto que estamos viviendo. Sí, gracias otra vez. Y yo pienso que las dos cuestiones esenciales que se deben modificar en el Consejo de Seguridad son, como ya lo dije varias veces, la opción del voto que tienen los miembros permanentes del Consejo, y la otra cosa que se debería hacer, en mi opinión, es ampliar la membresía en el Consejo de Seguridad. Como saben ustedes, hay solo miembros, unos cuantos miembros permanentes, y cada 2 años se van turnando los miembros temporales, que es el caso de México hoy día, ¿no? En que ocupamos un lugar en el Consejo de Seguridad por un periodo de 2 años. Pero si esto se pudiera ampliar aún más y que tuviéramos, yo diría, entre 20, 25 países como miembros permanentes, no temporales del Consejo de Seguridad, esto contribuiría por una parte a democratizar ese consejo y por otro lado, creo yo, a hacerlo más efectivo. Claro, hay quienes dicen entre más países hay, es más difícil llegar a consensos. No, pero si eso fuera así, entonces nunca se lograrían consensos en la Asamblea General, y sí hay muchas veces en que en la Asamblea General se llega a un consenso, se toma una postura, no una decisión, porque todavía la tienen que pasar al Consejo de Seguridad, pero esa postura que se consensúa en la Asamblea General se ve frustrada en el momento que una de las potencias nucleares presenta un veto en el Consejo de Seguridad. Entonces yo creo que ampliar la membresía del Consejo no necesariamente implicaría dificultar la toma de decisiones. Y luego, para que las decisiones que ahí se tomen sean efectivas, tengan consecuencias concretas, tiene que eliminarse esa herencia de la post-Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué estos países quedaron como miembros permanentes del Consejo y con el derecho a veto? Porque fueron los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Evidentemente. Pero esto es una estructura que tiene 77 años. El mundo ha cambiado, como todos sabemos, de una manera difícil de concebir en esos 77 años, en todos los órdenes. Entonces, a mí me parece totalmente poco operativo que siga funcionando la ONU con ese Consejo de Seguridad diseñado hace 77 años. Perdón, gracias. Muchas gracias. Parece muy interesante esta propuesta, porque a lo mejor aquí tenemos a las personas que el día de mañana que egresen de su licenciatura podrán estar ahí impulsando que exista un organismo mucho más democrático y más incluyente. Desde luego, tener más participantes siempre hace pues las cuestiones de diálogo un poquito más tardadas, no sé si más difíciles, pero sí un poquito más lentas. Sin embargo, se vuelven mucho más incluyentes porque hay que escuchar a más países. Entonces, parece muy interesante que ahora que ha cambiado tanto el mundo, estemos así. Perdón, pensé que había una pregunta por ahí, pero no. Pero el ingeniero tiene aquí una pregunta. Adelante, ingeniero Carlos. Gracias, maestra. Bienvenido, senador Vasconcelos. Realmente es un honor que esté aquí con nosotros. Y mi pregunta es muy, creo que muy pertinente. Estando aquí las jóvenes y los jóvenes estudiantes, yo quisiera pedirle a usted, fuera tan bondadoso de sugerirles a ellos cuál sería la mejor manera de que ellos estuvieran muy bien preparados y que tuvieran éxito en sus carreras profesionales. La facultad, ellos mismos y ellas hacen un enorme esfuerzo por prepararse, pero creo que la voz de un experto como usted pues sería más que conveniente para que ellos pudieran retomar su experiencia. Muchas gracias, ingeniero.
A ver, ese es un tema que merecería también una plática entera, pero ¿qué quieren que les dé? ¿La respuesta corta o una respuesta un poquito más extendida, pero poquito más extendida? Digo, porque si no, no estaríamos 2 horas. Bueno, la respuesta corta a lo que plantea el ingeniero, que es, ¿qué les recomendaría yo a ustedes? Son 3 cosas, 3 nomás. Leer, leer y leer. Ya terminé con la corta, ¿no? Pero es la más de fondo, es la más de fondo. Bueno, luego, pues en las carreras diplomáticas o como internacionalistas, es decir, para aquellos que participan en la vida internacional, se requieren muchas habilidades muy diferentes, muy distintas, justamente para desarrollar la parte conceptual que tiene que estar por detrás de cualquier discurso, de cualquier toma de postura. Para eso es particularmente, como ya decía yo, mantenerse siempre informados, y no hay límite en la información. Siempre se puede estar más informado sobre el tema que sea. No hay límite alguno, ¿verdad? Y sobre todo en una época en que es tan accesible la información. Tenemos acceso a absolutamente a todo lo que ha ocurrido, bueno, tampoco siempre, pero en los últimos 70,000 años más o menos, o sea que creo que eso nos da un margencito bastante bueno para informarnos, ¿no? Luego se necesita naturalmente un gran juicio, porque hay que tomar posturas. Llega el momento en que tiene uno que decidir entre A, B o C, y ahí pues obviamente hay que tener buen juicio. Una cosa que es crucial, me parece a mí, en la vida pública y particularmente en la internacional, es saber escoger el momento para proponer o decir algo. O sea, el contexto en que uno va a hacer un posicionamiento, bueno, es una parte enorme de que tenga éxito o fracase ese posicionamiento. Hay que desarrollar una gran sensibilidad para saber cuándo es el momento de decir algo, de proponer algo, delante de quiénes, en qué escenarios, ¿no? Porque la mejor idea mal planteada o planteada en el momento equivocado va a fracasar. Bueno, una cosa que es indispensable, pero creo que eso es totalmente obvio, es el manejo de idiomas, de lenguas, para los diplomáticos y los internacionalistas. Y no solo el inglés, desde luego el inglés tiene que sernos tan familiar como el castellano. Tenemos que poder decir algo en inglés de 5, 6 o 10 maneras distintas, como lo hacemos en castellano, porque es ahí donde entran las sutilezas que resultan importantísimas, por ejemplo, en una negociación internacional. Y sí, claro que hay traductores, pero yo he oído tales errores a veces en las traducciones oficiales. Otro día les contaré, un día que queramos reírnos mucho de errores que yo he escuchado verdaderamente que dejan a uno asombrado de que no hayan tenido consecuencias peores por un error de traducción. Entonces, no hay sustituto para uno mismo poder oír y expresarse en cuando menos inglés, pero ayuda mucho el también conocer 1 o 2 idiomas más, ¿no? ¿Qué otra cosa se puede decir? Pues yo creo que ya, les dije que iba a ser una respuesta corta, porque da para muchísimo. Gracias, ingeniero. Gracias, no, muy interesante porque sí, la lectura en esta licenciatura es muy importante, es todo como lo dijo. Pues bueno, creo que con esto tendríamos ya el cierre. ¿Qué me dice que tenemos una pregunta acá? Tendríamos ya agradecerle al senador Héctor Vasconcelos el haber estado aquí acompañándonos el día de hoy, el compartir su experiencia, su conocimiento, pero sobre todo este último cierre estuvo muy bueno, porque sí es importante para los jóvenes conocer de parte de alguien que ha recorrido ya
un trayecto, no voy a decir muy largo, pero sí muy rico, con muchísima experiencia y que hoy les está dando generosamente este consejo. Pues muchísimas gracias, senador.